Buenos días, es un gozo poder compartir con ustedes en este viernes 1 de mayo. Hace unos 9 años, también en el día 1 de mayo, falleció mi papá. Perdió su batalla con el cáncer y se fue a la presencia del Señor. Y hoy estaba pensando en el gran impacto que tuvo mi papá en mi vida. Y cuando estaba contemplando eso, me vinieron a la mente unos versículos del libro de 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5, 17 y 18, donde dice: Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y al meditar en estos versículos estaba pensando en la gran obra que Dios hizo en la vida de mi papá. Y cómo eso me afectó a mí. Ahora, mi papá no vino de una familia cristiana, no vino de un contexto cristiano, no iba a la iglesia de joven porque sus papás lo llevaban. Al contrario, la familia de mi papá era disfuncional. Cuando mi papá tenía 6 años, su mamá abandonó a su papá. Su papá estaba en la guerra en Europa. Su mamá fue con otro hombre, se fueron lejos de donde estaban viviendo. Y la vida de mi papá no era fácil para nada. Su padrastro era un hombre alcohólico, era abusivo emocionalmente. Decía mi papá que cuando llegaba de la escuela, su padrastro, en vez de llevarlo al parque para jugar, lo llevaba a bares. Y mi papá tenía que esperarlo en el carro cuando su padrastro se estaba emborrachando en el bar. La mamá de mi papá tampoco era muy estable. Ella sufría toda la vida de trastornos psicológicos y en varias ocasiones fue hospitalizada por esos problemas. También vivían en la pobreza, no tenían mucho dinero. Cuando mi papá estaba en el 4º grado de la escuela, comenzó a trabajar para poder traer leche a la casa, porque él decía: no, yo tengo una hermana menor y ella necesita crecer bien, entonces si mis papás no van a traer la leche, yo voy a ir a trabajar y voy a traer la leche. Entonces era un ambiente difícil para él. Pero gracias a Dios, él encontró a Cristo y eso cambió el destino de su vida. Gracias a Dios, un vecino de él tomó un interés en su vida y ese vecino lo invitaba a la iglesia. Y mi papá comenzó a asistir a la escuela dominical y comenzó a interesarse en Jesús, en las cosas de Dios. Y después de unos años, cuando mi papá era adolescente, él fue a una campaña evangelística en el estadio municipal de Portland, Oregon. Y en ese momento se dio cuenta de su necesidad de un Salvador. Y oyó el mensaje de salvación, que en Jesucristo hay perdón de los pecados. Y hay vida nueva. Y hay esperanza. Y mi papá en ese momento recibió al Señor Jesucristo como su Salvador y su Señor de su vida. Y en ese momento algo comenzó a cambiar en él. Y como leímos en los versículos, una nueva creación se dio en ese momento. Lo viejo pasó. Y mi papá comenzó a reflejar la vida de Jesucristo. Y eso es lo que yo fui testigo de eso. Porque en mi papá yo comencé a aprender de Jesucristo. Porque vi en él un amor, una gracia, un espíritu servicial, una humildad, un deseo de ayudar a los demás. Y eso me llamó la atención. Ahora, a diferencia de mi papá, yo asistía a la iglesia toda la vida. Y muchas veces cuando iba a la iglesia, yo veía cosas que no iban de acuerdo con la Biblia. Pero cuando veía a mi papá, sí veía algo diferente. Y eso me atrajo a Jesús y produjo un impacto muy grande en mi vida. Ahora, mi papá no reflejaba a Jesucristo perfectamente, muy lejos de eso, como cualquier ser humano.
pero yo vi esa nueva creación en él. Qué interesante que un muchacho que vino de una familia muy difícil, con un trasfondo de muchos problemas, llegó a ser un padre cariñoso, un padre amoroso, un padre que testificaba del amor de Jesucristo a sus hijos y a mucha gente. Y gracias a eso, esa nueva creación que vi en mi papá, se comenzó como un efecto dominó, una reacción en cadena, porque por el ejemplo de mi papá y el testimonio de mi papá, también mi mamá conoció al Señor y yo conocí al Señor. Y ahora yo estoy compartiendo con otras personas. Y qué bello pensar en cómo Dios puede cambiar la vida drásticamente y puede dar esa nueva creación en una familia y en una persona. Así que hoy te quiero invitar a ti también a experimentar ese cambio, a experimentar lo que es ser una nueva creación, a nacer de nuevo. Como hizo mi papá, es cuestión simplemente de venir al Salvador, de poner tu confianza en Él. Y entendió que Jesucristo murió por ti, murió por tus pecados, pagó el precio por todos tus pecados y te ofrece una vida nueva. Y quiere hacer algo nuevo en ti. Y cuando hace esa obra nueva en ti, también va a haber un efecto dominó. Va a ser de bendición para tu familia. Y no solamente para tu familia, sino para generaciones que vienen después. Es realmente milagroso lo que Jesucristo hace en nuestros corazones. Y las bendiciones son tan grandes. Así que no pierdas esta oportunidad de venir al Señor, de venir al Salvador y decir: yo te necesito en mi vida, yo necesito un cambio, yo necesito una transformación. Yo quiero que me hagas una nueva creación. Y yo quiero ser una nueva creación para mi familia, para mis amigos, para mi comunidad. Cámbiame, Señor. Él lo hará. Te va a bendecir de maneras que ni siquiera te puedes imaginar. Si quieres ayuda en el camino, si quieres saber más de cómo puedes tener una relación personal y tener una relación de salvación con Jesucristo, estamos aquí para contestar sus preguntas. Nada más tienen que dejar un comentario o pueden pedir más información al mandar un mensaje pequeño. Estaríamos más que listos a ayudarte en tu búsqueda de Dios. Que Dios te bendiga y que tengas un buen día.